una de las cosas bastante interesantes no solamente es determinar la abundancia de la especie en las áreas donde ellos trabajan, sino todo el estudio de contaminación en los cuerpos de agua y cómo esta contaminación se traspasa al cocodrilo. Bienvenidos, estimados seguidores de Cocodrilos del Mundo por el canal de Río Verde en YouTube. Hoy tenemos una grata conversación con el investigador PhD Sergio Padilla de México. Sergio inicialmente es biólogo marino, después hizo un doctorado en la Universidad de Florida en ecología y conservación de fauna silvestre. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Campeche y ha venido trabajando inicialmente sobre lo que es distribución, relaciones cocodrilos humanos, contaminación en los cuerpos de agua, principalmente con el cocodrilo Moreletti o el cocodrilo de pantano en México. En esta grata conversación que tuvimos con Sergio nos va a contar toda esa trayectoria que ha venido realizando y los acuerdos que él tiene con otra gran amiga nuestra que la nombra, que se llama Marisol Wolfín, quien está haciendo su postdoctorado en contaminación en Japón. Estimados seguidores de Cocodrilos del Mundo, hoy tengo el placer de conversar con un gran amigo mío mexicano. Estoy hablando con Sergio Padilla. Sergio es biólogo y viene realizando un trabajo muy interesante en su país natal, en México. Y quiero que nos cuente un poco cómo ha ido él evolucionando en los estudios de cocodrilos en su región. Sergio, bienvenido a Cocodrilos del Mundo. Cuéntanos, ¿cómo inicias tú las investigaciones de cocodrilo en tu país? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues para empezar, muchas gracias por la invitación a esta plática, a esta charla. Y pues bueno, básicamente yo soy biólogo, estudié aquí en la Universidad de Campeche y me fui preparando académicamente y todo el trabajo que hice lo hice en relación a los cocodrilos. Mi principal interés es aplicar, digamos, las cuestiones teóricas de lo que significa la ciencia de manejo de fauna silvestre, que tiene básicamente sus tres componentes. Entonces, tiene el componente de fauna, tiene el componente de hábitat y tiene el componente de las sociedades humanas. Y en ese sentido, como biólogo, me sentía preparado en cuestiones de ecología de poblaciones, apliqué las técnicas de ecología de poblaciones con cocodrilos silvestres aquí en Campeche, en la península de Yucatán, y me fui metiendo también derivando en cuestiones de salud de los cocodrilos, hice algunos trabajos de análisis sanguíneos, de un par de publicaciones ahí al respecto con cocodrilos Moreletti. Y después digamos, empaparme de lo que serían las poblaciones silvestres, del conocimiento de las poblaciones silvestres y aplicar las cuestiones de ecología de poblaciones y biología de poblaciones, pues sentía que todavía me falta aprender mucho más sobre toda la dimensión humana, ¿no? Para completar esta tríada del manejo de fauna silvestre y, digamos, ser un biólogo más completo en términos de manejo de fauna. Y empecé a trabajar con cuestiones de la dimensión humana en la conservación de cocodrilos. Entonces, aquí ahorita estoy tratando de adaptar o de aplicar un marco teórico que se llama Wildlife Value Orientations, que pues, son investigadores de varias partes del mundo que lo aplican en general con fauna, y lo estoy tratando de adaptar al contexto mexicano rural, ¿no? Entonces, porque al final las comunidades rurales aquí en México son las que están directamente en contacto con la fauna silvestre, en este caso con los cocodrilos. Pues ellos son los usuarios directos, ellos son las personas que los ven todos los días, que usan el mismo recurso, los cuerpos de agua, o sea, para vivir. Entonces, para poder entender esta cuestión de la consistencia entre humanos y cocodrilos. Entonces, en ese sentido, estoy abordando esta temática ya desde mi punto, digamos, más académico y de extensionista en fauna silvestre. De Ahora, manera personal, ahora, ajá, perdona que te interrumpa, empezaste con ecología, por lo que entiendo, sí,
¿Exclusivamente con el Moretti o también trabajabas con el Acutus? Exclusivamente con Moreletti. Aquí, como pues yo vivo en la península de Yucatán, en el estado de Campeche, el cocodrilo que tenemos en los humedales de aquí del estado pues, es el Moreletti, ¿no? Bueno, ahorita con esta cuestión ya de hibridación, etcétera, etcétera, pues ya hay muchos colegas que ponen en duda que sea 100% Moreletti, pero bueno, ese es parte de la historia, ¿no? Parte de la evolución del conocimiento. Pero sí, no, Acutus aquí me queda, pues, digamos, la población más cercana a Acutus la tengo en Quintana Roo, me queda como 6, 7 horas manejando. Y como aquí alrededor de la ciudad de Campeche, que es una ciudad costera, tenemos afluentes de tierra hacia el mar, entonces, y muchas lagunas interiores, pues la población de Moreletti es la que más a la mano tenía pues para entender todas las cuestiones de la dinámica de las poblaciones silvestres. Entonces, Ok, hice algunos estudios básicos, incluso apliqué modelos de álgebra de matrices para entender la dinámica de las poblaciones silvestres, todo con Moreletti. ahora, ¿qué significa ese trabajo en particular? O sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué variables evalúas? Pues yo lo traté de enfocar desde el punto de vista de tratar de entender qué etapa de la población silvestre de cocodrilos, digamos que los animales en general, ¿no? Hay recién nacidos, en este caso recién eclosionados, hatchlings, hay juveniles, los yearlings y los subadultos y los adultos. Entonces, yo mi pregunta era qué etapa o es del ciclo de vida de la especie Morelletti es la que influye más en la estabilidad de la población. Entonces, en este sentido lo puedes ver desde dos puntos de vista. ¿A qué etapa le tenemos que dedicar un mayor esfuerzo de conservación? Pensando en un proyecto, digamos, de repoblación, ¿qué etapa es la que tenemos que cuidar? Si el nido, el huevo o el hatchling o el yearling o el subadulto o los adultos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pero también desde el punto de vista de aprovechamiento, como mencioné hace rato, me interesa entender la relación humano-cocodrilo y el aprovechamiento de fauna silvestre, yo creo que en todo el mundo es similar, o sea, los seres humanos tenemos una relación en muchas veces de uso con la fauna silvestre y el cocodrilo no es la excepción. Entonces, en ese sentido, también entender qué etapa de la población podría ser susceptible de aprovechamiento, hasta qué nivel, sin afectar la estabilidad de la dinámica de la población, o sea, sin afectar la permanencia de la población en el mediano y largo plazo. Claro, ahí Entonces, lo que podríamos decir es que estás creando la base para el diseño de un plan de manejo de la especie precisamente, en vida silvestre. exactamente. Digamos, todas las cuestiones que se hacen de rancheo en otros lados del mundo, aquí en México todavía ya está la idea, ya se han hecho algunos estudios piloto en otros lados de México, pero todavía no se ha desarrollado como tal una estrategia nacional y que incluya el aprovechamiento de vida silvestre, cocodrilos silvestres, y ese tipo de análisis pueden ayudar a soportar estos proyectos. O- Obviamente cada población es particular, los datos con los que yo he trabajado son datos de aquí de los arroyos de Campeche, que tienen que tomarse con precaución y al momento de aplicarlos en otra región, en otro lado incluso de México, ¿no? Incluso que sea la misma especie. Las condiciones son diferentes, las comunidades rurales son diferentes, los humanos son diferentes en cada región y muchas veces pues trabajamos y aprovechamos diferente la fauna silvestre, los cocodrilos en este caso. Ahora, toda esa información que tú has generado, la decisión de si se hace un manejo o no, no es de la universidad donde tú estás, no es del investigador per se como tal, sino es del Estado mexicano. O sea, Es correcto, sí. Al ser un bien común, un bien de todos los mexicanos, pues tiene que estar involucrado el componente legal. Entonces, elevar esto a la instancia legal, pues sí, y involucra incluso, pues, hacer el lobbying, hacer las reuniones con colegas, que estemos de acuerdo y proponerlo en su debido momento, ¿no? Ya hay en algunos lados en México que se ha propuesto, ¿no? Por ejemplo, en Tamaulipas se ha propuesto el aprovechamiento de cocodrilos silvestres en algunos lugares
Eh, pero pues no, como no está bien reglamentado en la Ley General de Vida Silvestre de nuestro país, pues tiene todos esos candaditos que hay que adaptar. Entonces, se puede hacer, pero con mucha precaución y siempre pensando en la conservación de los cocodrilos, o sea, desde un punto de vista conservativo. Claro, porque hay que hacer el reconocimiento de, no recuerdo en cuál COP de CITES se, se cambió el estatus del Moretti que permite el rancheo de huevos con fines comerciales, más allá de que esté normalizado dentro del país. O sea, ya internacionalmente se puede hacer, pero vienen las regulaciones internas, que bueno, eso sabemos que lleva tiempo porque es un tema político. Sí, sí, claro, o sea, el punto, pero es que el coordinador de la carrera de biología me acaba de marcar. Pero Ajá. bueno, sí, o sea, todos los intentos, esos, digamos, estudios piloto, están desarrollándose algunos varios años aquí en México y precisamente la idea es culminar en la creación de un proyecto o validar la actividad de rancheo de cocodrilo silvestre, no solamente de huevos, pues, pero todavía estamos en esta etapa y este tipo de estudios como el que estoy, pues bueno, el que realicé o que estoy realizando para entender la dinámica de la población de una especie, como el cocodrilo moretti, pues pueden ayudar a soportar estas estrategias de manejo, tanto para la conservación como, digamos, con fines de repoblación de algunos sitios, como con fines de aprovechamiento sustentable, que esa sería la palabra correcta, ¿no? Aprovechamiento sustentable de los cocodrilos aquí en Campeche y en México. Excelente. Ahora, tú después fuiste derivando a otro tipo de investigaciones, porque recuerdo nuestras conversaciones en Australia en abril pasado, cuando asistimos los dos a la reunión mundial del Grupo Especialista de Cocodrilo del UICN, donde conversábamos de lo que venías o has realizado en términos de la calidad de hábitat para los cocodrilos. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito esa parte investigativa que tú has desarrollado en Campeche. Sí, bueno, aquí, bueno, trabajo, obviamente no trabajo aislado, o sea, trabajo con un grupo de colegas aquí en Campeche, en la península de Yucatán, y al estar todos involucrados en la conservación de cocodrilos silvestres, empezamos a trabajar esta cuestión de salud de las poblaciones de cocodrilo, del término de vista de salud de enfermedad. Yo hice un trabajo de hematología y salud del cocodrilo Mureletti, y en colaboración con otros colegas empezamos a trabajar la cuestión de contaminación, pues para, para saber si las condiciones ambientales afectan o no la condición de salud de una especie como el Moretti. Entonces, en ese sentido, desde hace varios años es una línea de trabajo que estamos desarrollando también como equipo de trabajo aquí en la universidad, donde con estudiantes y con otros colegas hemos, siempre que vamos a campo a hacer, digamos, un monitoreo sencillo, normal, hacemos captura y recaptura, pero también tomamos muestras para análisis tanto clínicos, o sea, por lo menos análisis de sangre, y muestras para análisis de contaminación, metales pesados, etcétera. Entonces, digamos que, por ejemplo, ahorita recuerdo, como me viene a la mente nuestra colega Marisol, la doctora Marisol Buenfil, que ella está trabajando cuestiones de metales pesados y otras cosas ahorita en su estancia postdoctoral en Japón. Y parte de sus muestras las hemos colectado nosotros aquí en Campeche y, bueno, en toda la península de Yucatán, entonces en Quintana Roo, en Yucatán y aquí en Campeche, con el fin de seguir ahondando o tener más conocimiento de cómo está la condición de las poblaciones silvestres de cocodrilo en relación a las calidades del hábitat. Entonces, ¿qué es la otra parte? Es el otro elemento de esta cuestión teórica del manejo de fauna silvestre, ¿no? La ecología de poblaciones, el entendimiento del hábitat, tanto la calidad de hábitat como el manejo del hábitat, y, bueno, el otro nodo que es la dimensión humana. Pero sí, desde hace varios años hemos estado haciendo este tipo de trabajos de contaminación, tanto en cocodrilos, toma muestras pues de sangre, de escama, de grasa, cuando hay la oportunidad, de otros órganos para entender cómo afecta la contaminación ambiental a un animal como el cocodrilo, ¿no? Ahora, estas zonas donde ustedes han trabajado, qué bueno que nombraste a nuestra querida amiga Marisol. Este, y sí, avalo todo lo que tú has comentado porque conozco el trabajo que ella está haciendo
tuve el honor de participar en alguna de las conversaciones que tuviste con ella en Australia en abril pasado. Esas áreas donde tú estás trabajando y estás haciendo todo ese estudio, ¿son áreas privadas? ¿Son áreas públicas? ¿Cuál es el manejo del hábitat alrededor de los cuerpos de agua? Porque si hay contaminación del cuerpo de agua, es por alguna razón. Pues hay sitios de todo tipo, ¿no? Obviamente la clasificación general que tenemos aquí o que usamos para este tipo de trabajos es los cuerpos de agua asociados más a zonas urbanas, o sea, digamos como la laguna en Chetumal. Tú conoces Chetumal, la reunión que Sí. tuvimos en el 2020. Hay una laguna muy cercana a Chetumal que básicamente está rodeada por casas, por unidades habitacionales y otras actividades humanas, pero también tenemos otro tipo de cuerpos de agua que son totalmente alejados, o sea, digamos, no sé, más de 50 kilómetros del núcleo urbano más cercano, y el núcleo urbano es un pueblo de 1000 habitantes, ¿no? Es un pueblo de 1000 habitantes. Entonces, en ese sentido, estas dos grandes clasificaciones, pero también tenemos cuerpos de agua que están cercanos a cultivos, digamos, de cultivos de arroz, o que sabemos que es bastante criticado por algunos grupos ambientalistas. Entonces, el manejo pues, de las aguas, ¿no? En los cultivos, el manejo de fertilizantes, el manejo de pesticidas. Entonces, también tenemos ese tipo de cuerpos de agua. Y precisamente ese es nuestro interés de investigación, o sea, saber cómo el cocodrilo se va adaptando o cómo eh, concentra todos estos contaminantes en su cuerpo y de qué manera le afectan. Entonces, Excelente. Eh, relacionando. Muy, muy interesante todo ese trabajo. Un poquito para terminar esta conversación, Sergio. Yo sé también, pero quiero que lo nombres, pero se me está ocurriendo y seguro vas a estar de acuerdo conmigo, es que hagamos un episodio exclusivo de eso, lo que son interacciones humanos-cocodrilos, lo que lo conozco Sí, por parte de ti, que es SOS Cocodrilo. Quiero que hagas una pequeña introducción a ese tema para que después hagamos otro día un episodio más global, porque en México es uno de los países que ha llevado en Latinoamérica, vamos a decir, la batuta en todo lo que eso significa. Y tú al principio sí. hablaste interacción hombre-cocodrilo. Yo no sé si hay la parte mística o solamente son los incidentes. Quiero que no lo resumas para poder tener pie a un siguiente episodio. Sí, bueno, esa parte, regresando, digamos, a mi idea original de aplicar las cuestiones teóricas del manejo de fauna silvestre, que es la fauna, el hábitat y el componente humano. Entonces, en ese sentido, aquí en el laboratorio en el que trabajo en la Universidad Autónoma de Campeche, con mis colegas, digamos, el doctor Mauricio González, que también lo conoces, González Jauregui, estamos abordando todos estos aspectos de la conservación del cocodrilo. Entonces, y esta cuestión de interacciones humano-cocodrilo estamos abordando desde los dos puntos de vista. ¿Cómo es la relación de las personas con el cocodrilo, su percepción, los valores que sienten hacia el cocodrilo? Digamos, recordando un poco esto de las cuestiones teóricas de los cazadores, no sé qué hay, o de la forma en cómo el ser humano se relaciona con la vida silvestre, desde el punto de vista mutualista, que son los humanos que quieren mucho a la vida silvestre, y desde el punto de vista dominionista, que es el otro extremo de esa regla, son los seres humanos que solamente creen que la vida silvestre está ahí para nosotros, para usarla, para cazarla, para darnos carne, para darnos ropa, para darnos artículos. Y en medio hay un espectro grande, ¿no? Que son los pluralistas, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cuerpo teórico lo queremos aplicar aquí para entender cómo es la relación de las comunidades humanas aquí en la península de Yucatán, en México, con un animal pues, carismático y potencialmente peligroso como es el cocodrilo. Entonces, y al decir potencialmente peligroso, pues sabemos que hay interacciones negativas en todo el mundo con estos reptiles, y México no es la excepción. Entonces, desde hace muchos años se ha llevado un registro de los ataques, por decirlo de manera coloquial, más común de cocodrilos a humanos, pero también tratando de analizar y estudiar por qué se dan esos ataques, ¿no? Muchas veces el crecimiento de la zona urbana, el crecimiento de las actividades humanas hacia cuerpos de agua donde habitan los cocodrilos, y pues el cocodrilo o se defiende o cuida su nido, o en muchas ocasiones sí cree que somos presa y nos atacan. Entonces, entender esta cuestión pues implica también un gran trabajo
no solamente académico, sino también de interacción de multidisciplinaria con otros colegas, biólogos y otro tipo de especialistas de biodiversidad, pero también con la cuestión legal y la cuestión social. Pues, entender esta interacción pues, nos lleva también a tener reuniones con el gobierno, con gente de protección civil, con gente del personal de salud, los paramédicos, etcétera, para poder entender cómo abordar las interacciones negativas entre humanos y cocodrilos. Y aquí en México, desde el año 2012, 13, por ahí más o menos, se formalizó este asunto con la CONABIO y con la CONAN, la Comisión Nacional de Naturales Protegidas, y la CONABIO es la Comisión Nacional para el Uso, Aprovechamiento y Conservación de la Biodiversidad aquí en México. Estos dos agencias de gobierno tomaron el liderazgo de organizar a los especialistas de cocodrilo en este tema y se trabajó con un documento que se llama PACH, Protocolo de Atención a las Contingencias Humano-Cocodrilo. Y lo que estamos haciendo desde que se publicó este documento en el 2016, 2018 más o menos, es aplicarlo cada quien en su región. Entonces yo aquí en Campeche tomé el liderazgo de este SOS, le pusimos SOS Cocodrilo. Yo tomé el liderazgo aquí en el estado para abordar desde un reporte de avistamiento de que se vio un cocodrilo en un cuerpo de agua en la colonia X. Si es necesario, solamente vamos. Si es un cuerpo realmente natural y que el cocodrilo está ahí, es su hábitat natural y tiene conexiones con otros cuerpos de agua como los manglares, otras cosas, pues la recomendación es dejarlo ahí, pero tener en cuenta que ahí vive, que existe y empezar a trabajar con la gente, con la educación ambiental en torno a la conservación del cocodrilo y la palabra coexistencia, ¿no? O sea, coexistir con ellos. Y en el país estamos organizados varias regiones, varios grupos y ya tenemos, incluso en este año hicimos la primera reunión de grupos SOS Cocodrilos para intercambiar experiencias y formas de trabajo. Y cada región tiene particular, ¿no? Por ejemplo, en el Pacífico con Crocodylus acutus, pues sí, al ser un animal más grande que llega a medir 5 metros, 6 metros, en playas como Puerto Vallarta, como Oaxaca, sí han tenido incidentes severos y el manejo es diferente al que le damos nosotros aquí en la península de Yucatán con Morelense. Cancún tiene acutus también, la zona de Quintana Roo. Entonces es una iniciativa que tenemos los especialistas de cocodrilo de México en coordinación con el gobierno de los tres niveles para atender y tratar de proporcionar soluciones a este problema socioambiental, que en realidad es un problema socioambiental de la interacción humano-fauna silvestre, específicamente con cocodrilos. Sí, yo creo, bueno, te adelantaste bastante a lo que yo te quería que hiciéramos y quizás ya no hará falta. Pero sí, Pero ese podemos tema, ahondar con claro, lo ese que hemos... tema es muy interesante porque México es uno de los países con mayor reporte de interacciones cocodrilo-humano. Después vendría quizás, podemos decir, Costa Rica, algo que se sabe en Brasil. Bien interesante eso, Sergio. Ahora te pregunto, ¿todo lo que es SOS Cocodrilo Mexicano está basado en lo que hace Crockbite, nuestro amigo Brandon Sidelao, o es una iniciativa independiente? Porque yo, como tú dijiste, en cada región de México hay un grupo que se está ocupando de eso y podemos nombrar a diferentes amigos, que prefiero no hacerlo, pues no se me vaya a olvidar el nombre de alguno y después se ofenda. Pero, No creo, pero bueno, sí. Sí, pero bueno, obviamente estamos en relación y basamos nuestro trabajo con los especialistas internacionales como Brandon Sidelo, que tiene un buen registro con su base de datos Crockbite, ¿no? Y de hecho muchos de los registros de aquí de México pues se les ha proporcionado por algunos colegas, como tú mencionas, que trabajan más directamente con él. Y al tener esa base y esa experiencia internacional de otros colegas, pues nosotros nos dimos a la tarea de aplicarla y organizarnos de manera formal aquí en México con diversos especialistas. En realidad es una actividad interdisciplinaria porque tenemos nosotros como especialistas de cocodrilos, con varios colegas, el doctor Cedillo, César Cedillo, que está ahorita, él es el coordinador nacional de este tipo de grupos, con el doctor Mauricio González, que está aquí mi colega de la universidad, pero también trabajamos con gente de gobierno, con la policía, con protección civil, con bomberos, obviamente con gente que atiende las cuestiones de salud, que somos paramédicos, con la Cruz Roja. Tenemos contacto con cuestiones de médicos de emergencia
que nos ayudan a entender cómo es el manejo de un paciente que es mordido, ¿no? Entonces la atención de los grupos ESO de cocodrilos no solamente está tratando de resolver la cuestión del cocodrilo, sino también cómo atiendes a la víctima. En este grupo también recuerdo ahorita un gran profesional de la salud, de paramedicina, que vive en Oaxaca, que él es el encargado de dar los cursos en nuestro grupo de cómo atender a la víctima una vez mordido, o sea, qué hacer. Y no solamente qué hacer como víctima, sino qué hacer como acompañante de alguna víctima. Si eres familiar, cómo tratas al familiar, si eres parte del que estabas en la lancha y ocurrió el accidente, qué hacer como parte de ese grupo donde ocurrió un accidente. O sea, cómo actuar, todas esas cuestiones también se están abordando en el grupo SOS Cocodrilo, sin dejar de lado la atención al animal, o sea, tratar, si es un animal potencialmente peligroso, que es muy grande, tratar de capturarlo, analizar la situación de la población silvestre, por qué ocurrió el incidente, si era una hembra, si el incidente se relaciona con una hembra que estaba cuidando al nido, más bien trabajar con educación alrededor del playón, de la playa donde ocurrió el accidente, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cuestiones se abordan en este grupo SOS Cocodrilos. Por eso necesitamos estar en conexión con otros tipos de especialistas y con, obviamente, los especialistas internacionales. Excelente, excelente trabajo. Yo conozco mucho lo que ustedes han venido haciendo y realmente lo admiro porque es una tarea difícil por lo que significa lo que puede ocurrir en una interacción. Sí, sí, la Serio, prevención. sí, Y serio, todo este trabajo es con espíritu preventivo, o sea, exacto, básicamente, ¿no? exacto. La coordinación con otras instituciones de gobierno y otras instituciones académicas, pues es esencial, ¿no? Entonces yo creo que el grupo SS Cocodrilo, el mayor reto no es tanto manejar un cocodrilo. Nosotros como especies de cocodrilo lo sabemos hacer, más bien el reto es coordinarnos entre nosotros los seres humanos y para hacer un buen trabajo que derive en la solución de este problema socioambiental. Exacto. Sergio, te quiero agradecer enormemente la aceptación de la invitación que te extendimos para participar de Cocodrilos del Mundo. Tienes las puertas abiertas para cualquier otro episodio que podamos aunar más sobre el tema interacciones, porque es algo que realmente llama mucho la atención últimamente y es lo que tú acabas de comentar, es más bien aprender entre nosotros cómo reaccionar ante una eventualidad, no verlo bueno, pasó esto, hay que ir a cazar el cocodrilo El porque... cocodrilo, que es la primera reacción, ¿no? Entonces, incluso no es con humanos también, incluso con mascotas, aquí en las zonas rurales de México, con el ganado, o sea, con borregos, gallinas, animales de traspatio, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí, es bastante interesante y bastante, es un verdadero reto a asumir esa responsabilidad de la atención a los incidentes con cocodrilos. Claro, a mí lo que me gustaría es que no dejes de perder la visión sobre los otros estudios que conversamos al principio y como te lo comenté hace unos meses, estamos en la búsqueda de un proyecto para que algún día puedas venir a Venezuela y apoyarnos en todo lo que significa calidad de hábitat en un sitio muy específico para el caimán del Orinoco en el país. Bueno, ojalá eso se dé el año que viene o Sí. algo por el estilo. Sergio, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y todo lo mejor. Ay, bueno, gracias a ti, Álvaro, por invitarme. Pues ahora sí que pues invito igual al público que nos está viendo a visitar la península de Yucatán con nosotros si quieren involucrarse con nuestros proyectos de estudios de cocodrilianos. Como pudieron observar y escuchar y en los diferentes material de apoyo durante esta conversación, es un trabajo sumamente interesante lo que viene realizando Sergio y su equipo en la Universidad Autónoma de Campeche, donde una de las cosas bastante interesantes no solamente es determinar la abundancia de la especie en las áreas donde ellos trabajan, sino todo el estudio de contaminación en los cuerpos de agua y cómo esta contaminación se traspasa al cocodrilo porque se alimenta de los peces y después cómo parte de esta contaminación también es traspasada a los humanos. Y de ahí lo que él comentaba sobre sanidad humana, de lo que están tratando de realizar en México.
Pero también es muy interesante lo que al final nos comenta sobre la iniciativa que lleva México como país de lo que se ha denominado SOS Cocodrilo, que él lo explicó bastante bien, donde se está preparando a la gente, a las diferentes instituciones, sobre cómo reaccionar y cómo trabajar y cómo atender cuando existen interacciones cocodrilo humano, ya que en gran parte de México esto está ocurriendo con una mayor frecuencia. Toda esta iniciativa de SOS Cocodrilos, como bien nos lo comentó Sergio, viene de la iniciativa de Croc Bites, que lo pueden buscar en la página de internet, esa, tal cual como se nombra, Croc Bites, donde lo lidera un gran amigo de nosotros, Brandon Sidelao, que lleva toda la estadística de las interacciones cocodrilo-humano, independientemente de en qué termina esta interacción. Esperamos que este episodio sobre los cocodrilos urbanos en Campeche haya sido de su agrado. Aquellos nuevos observadores, por favor suscríbanse, denle like a la campanita para que reciban las notificaciones, y los que estén en disponibilidad de apoyar económicamente vengan a patreon.com, donde Río Verde estará destinando esos fondos a los diferentes documentales que venimos realizando o el material de apoyo y de divulgación con los diferentes programas de conservación que estamos apoyando. Álvaro Velasco, Cocodrilos del Mundo, hasta una nueva oportunidad.